momentos de gran incertidumbre. De momentos de gran incertidumbre que estaba viviendo el pueblo, estaba viviendo desafíos, el pueblo estaba enfrentando constantes amenazas de naciones poderosas. Y en su desesperación, ¿qué empezó a hacer su pueblo? Muchos comenzaron a buscar seguridad en ídolos, en cosas que no tenían poder para salvarlos. Isaías, con el corazón lleno de palabra de Dios, constantemente les llamaba a volver a recordar quién era su Salvador, a poner su confianza únicamente en Él. Y eso es lo que han venido estudiando en Isaías. Pero en este capítulo no solo vamos a ver la muestra de fidelidad de Dios y quién es Él realmente para su pueblo. También vamos a ver una advertencia. Pudieron leer que había una advertencia clara sobre lo absurdo que es poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Al igual el amor profundo de Dios por su pueblo y una promesa de restauración. En Isaías, este capítulo 44, también hay un mensaje de esperanza y una afirmación para Israel. Dios se presenta como su creador, como su redentor, como su protector. Este capítulo nos recuerda la relación que tenía Dios con su pueblo y cómo el contraste con los ídolos vacíos sin poder que muchos adoraban, empezaron a adorar en ese tiempo de incertidumbre, de miedo. Solo Él se presentaba, dijo, Dios es el único Dios verdadero. Veremos cómo Dios sigue animando a su pueblo a través de todo Isaías. Vamos a ver todo esto, pero al mismo tiempo nos trae una fuerte crítica. Vemos ahí en el capítulo 44 que hay una fuerte crítica a la idolatría, mostrando lo inútil que es adorar algo hecho por manos humanas, comparado con la inmensidad y la grandeza de nuestro Creador. Así que, mis hermanas, hoy reflexionaremos sobre la fidelidad de Dios y su promesa, su bendición y cómo debemos deshacernos de todo aquello que compite por el lugar de Dios en nuestros corazones. Así que mientras leemos la palabra, meditamos sobre este capítulo, les animo a que mediten en cómo este mensaje aplica en tu vida, cómo Dios te va a hablar a tu corazón en esta tarde y en qué áreas de tu vida quizás has puesto tu confianza. ¿Qué es lo que te está desviando de Dios? Entonces, como ya vieron del 1 al 2, ¿qué dijo? Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. Oye ahora. Aquí Dios está llamando a su pueblo a prestar atención inmediata. Escúchame, siéntate, que te voy a decir algo importante. Estás a punto, aquí Dios está a punto de darles un mensaje crucial para su relación con Él. Jacobo, siervo mío. Al llamarlos Jacobo, Dios les recuerda sus raíces y la relación. Siervo, reafirma que el pueblo de Israel tenía un rol especial en el plan de Dios. Israel a quien yo escogí. Esta es una declaración, ¿cierto? Yo te escogí. Vemos una elección. Ahí Dios los eligió. Dios les recuerda que Él los eligió como su pueblo especial, no por lo que hayan hecho, sino por la gracia divina. Así dice Jehová, hacedor suya, el que te formó
desde el vientre. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Aquí Dios nos recuerda que era su creador. Dios les recuerda que los formó incluso antes de nacer. Vemos, aquí es donde vemos una declaración de Dios que siempre ha estado presente, cuidando a su pueblo, guiándolos. Él tenía un propósito en su vida desde antes de que existieran. Ha estado involucrado desde el principio. Como se dan cuenta, Dios no solo nos crió por crearnos, nos formó personalmente desde antes de nacer. Él sigue estando activamente presente en nuestras vidas, hermanas. No somos producto del azar ni de una creación lejana, sino que somos obras de las mismas manos de Dios, el cual sigue trabajando hoy día en tu vida. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo te escogí. Nuevamente, Dios hace una elección a su pueblo rebelde que a veces nosotros somos. Dios les da una palabra de consuelo. Me gusta. No temas. Sabe que el pueblo ha pasado por dificultades, pero les da seguridad al decirles, no teman, yo estoy aquí. Y les da confianza. Jesurum es un nombre cariñoso que significa recto y justo. Aunque el pueblo ha fallado, Dios sigue viéndolos con amor y con gracia. Y nuevamente les dice, a quien yo escogí. Dios reafirma que los eligió como su pueblo y que a pesar de sus errores, de su rebeldía, siguen siendo amados, siguen siendo escogidos. Hermanas, el hecho de que Él nos haya escogido, a nosotras te escogió a ti, nos da seguridad y confianza en su protección. Aunque enfrentamos tiempos difíciles al igual que su pueblo, no hay mucha diferencia. En esta vida hoy en día enfrentamos tiempos difíciles. A veces pensamos que ya no podemos más. Queremos tirar la toalla. O por alguna otra razón nos hemos desviado del camino de Dios o del plan de Dios. Porque empezamos a qué? Empezamos a creer en nosotras mismas. Empezamos a desviarnos del plan de Dios. Pero aún así, Dios nos sigue viéndonos con amor como su pueblo amado y nos llama a vivir en esa verdad. No importa cuán grande o pequeño sea el problema que enfrentemos hoy en día o que estás enfrentando, tienes que tener la seguridad que Dios te escogió. Dios te dice, no temas. Dios está a nuestro lado. Fuimos creados con un propósito. Eres conocida, eres amada por el creador del universo. A veces podemos sentirnos perdidos, al igual que el pueblo de Israel, o insignificantes, olvidados. Pero estos versículos, hermana, nos recuerdan que Dios nos llamó personalmente y tiene una relación íntima con nosotras. No temas, nos dice. Dios es tu ayudador en medio de esas pruebas, de esos desafíos que estás enfrentando. Dios nos dice nuevamente, no temas, hija mía. Jesurum viéndonos como justos y amados. Él te llama a ti de la misma manera. No importa cuántos errores hayas cometido o cuán tan lejos te sientas de la gracia de Dios. Dios te ve como a su pueblo, como justo, amada en Cristo.
En estos primeros versículos pudimos darnos cuenta, hermana, de que nuestra identidad no está definida por nuestros errores o fracasos, sino por la forma de que Dios nos ve. Él nos llama justas, amadas, escogidas, y nos invita a vivir bajo su identidad, confiando en su cuidado y en su amor. Y para entender mejor esta identidad de bendición que Dios nos da, quiero que reflexionemos en los siguientes versículos, que es en el 3 y en el 5. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra herida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y tu bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy Jehová. Y el otro se llamará de nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará como el nombre de Israel. Hermanas, en estos versículos vemos cómo Dios le da a su pueblo una promesa de bendición y crecimiento, utilizando una metáfora de agua para simbolizar la restauración espiritual. Al igual que el agua renueva una tierra seca, el Espíritu Santo renueva vidas donde antes había sequedad o muerte espiritual. ¿Por qué Dios le hablaba así a su pueblo? El pueblo de Israel atravesaba una sequía espiritual, un distanciamiento de Dios. Había pasado por momentos difíciles y como el exilio y muchos comenzaron a confiar en ídolos, en cosas que no podían salvarlos. Estaban espiritualmente vacíos y necesitaban ser renovados por el Espíritu de Dios. ¿Y Dios se alejó, hermanas? No. Él estaba presente, siempre estuvo desde el principio. Dios habló con estas promesas por varias razones, para recordarles su amor y su fidelidad, a pesar de que se habían alejado de Dios y que habían caído en la idolatría. Dios no los había olvidado. Les recordaba con ternura que seguían siendo su pueblo y que Él tenía un plan de restauración para ellos. Prometerles renovación, les prometió una renovación espiritual con la imagen del agua derramada sobre la tierra. ¿Se imaginan? Pónganse esa imagen en su mente. ¿Qué pasa cuando el agua viene por los surcos? Renueve, la tierra renueve. Imagínense pónganse esa imagen en su mente para que tengan la idea de lo que Dios realmente les está diciendo. Dice, el agua derramada sobre la tierra seca. Les prometía renovar su espíritu, aunque en ese momento se sentían vacíos, secos. Dios les aseguraba que les daría una nueva oportunidad para florecer espiritualmente, asegurándoles bendición sobre sus generaciones. Dios no solo prometía bendecir a su pueblo en ese momento, sino también a sus futuras generaciones. Dios les reafirmaba su identidad. Al igual que le prometió a Israel, Dios quiere llenarnos con su espíritu, hermana. No importa cuán vacías o desanimadas nos sentamos en este momento o qué tan secas espiritualmente estemos. Él tiene el poder para renovar vidas y dar vida donde hay muerte.
renovación. Dice, si estás pasando por un momento de sequía espiritual o emocional, recuerda, recuerda estos versículos, recuerda esta metáfora, recuerda que Dios trae vida a lo que parece muerte. Confía en que Él tiene el poder para transformar. Dios no solo quiere bendecirte a ti, también a tus generaciones, a tus descendientes. Es bueno nosotros recordar como mujeres, como madres, como abuelas, a orar por nuestros nietos, bendecir a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, confiando que la bendición de Dios alcanzará a nuestros descendientes. Al recibir el Espíritu de Dios, nuestra identidad cambia. Estamos llamadas a proclamar con valentía y pertenecer al Señor y a vivir de acuerdo con esa bendición. Y ahora en el versículo del 6 al 8 veremos cómo Dios se presenta como el único Dios verdadero, reafirmando su soberanía y poder. Y ya lo leyeron, pero quiero darles un pequeño resumen. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, ¿qué es? Yo soy el primero, yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. En estos versículos, hermano, como ya lo leyeron y no quiero repasar, en estos versículos Isaías está transmitiendo un mensaje claro y poderoso de parte de Dios para su pueblo. Para su pueblo. Israel que estaba enfrentando momentos de incertidumbre y confusión, ¿cierto? Antes de esta situación, Dios a través de Isaías le recordaba quién era Él. Él era el único verdadero, el Rey soberano, el Redentor de Israel. Él era el primero, Él era el postrero, y fuera de Él no había quien lo salvara. Isaías les dice esto porque el pueblo necesitaba volver a poner su confianza en Dios. En medio de sus pruebas y del exilio, se habían olvidado que solo Jehová podía guiarlos, podía protegerlos, podía salvarlos. Isaías quería que Israel comprendiera que no había otro Dios con tanto poder y fuerza en el mundo que se pudiera comparar con el Dios de Israel. Estos versículos, hermanas, y los que nos dicen a nosotras hoy día, nos hacen una invitación, hermanas, a confiar en la soberanía de Dios sobre tu vida, sobre nuestras vidas. A veces enfrentamos situaciones que parecen fuera de control, hermana, que no tenemos el control, pero debemos recordar que Dios es el primero y el último, el que conoce cada detalle de nuestras vidas desde el principio hasta el fin. Y nada fuera de su voluntad pasa. Al confiar en su soberanía podemos experimentar paz, hermana, sabiendo que nuestra vida está en quién, está en las manos de Dios. No temas, Dios es fuerte. También pudimos ver en pudimos leer en esos versículos. Dice, en momentos de incertidumbre, es fácil caer en el miedo o en la ansiedad. Sin embargo, Dios nos recuerda que no debemos temer ni amedrentarnos, porque Él es más grande que cualquier desafío
que enfrentemos, ya sea que estemos luchando con problemas de salud, dificultades financieras, relaciones difíciles. Dios nos asegura que su poder es suficiente. Si confiamos en Él, podemos caminar con valentía sabiendo que Dios está a nuestro lado. Él sigue estando ahí con nosotros desde el principio hasta el fin. Aunque no, hoy día, hermana, aunque no adoremos ídolos de madera o de metal, como en esos tiempos antiguos, muchas veces permitimos que otras cosas ocupen el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Incluso nuestras propias ambiciones dejamos que sea mucho más que el amor que yo le tengo a Dios. Pueden convertirse en nuestros dioses, en nuestros ídolos modernos. Estos pasajes nos desafían a reflexionar sobre lo que realmente valoramos como cristianas y asegurarnos que solo Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Él debe ser el primero, el antes y el después, el único. Nadie, nada ni nadie más merece nuestra adoración y confianza. Al igual que Israel, también hemos sido testigos de la fidelidad de Dios en nuestras propias vidas. ¿Cierto? Piénsalo. Quiero que pensemos en un momento. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios en esos tiempos difíciles de tu vida? ¿Cómo ha respondido Dios a tus oraciones? ¿Te han dado fuerza? A veces mucho más de la que tú pensabas que tenías. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado nos da confianza para enfrentar el futuro sin temer. Dios ha sido fiel antes y es fiel ahora. Así que mis queridas hermanas, no temamos. No nos amedrantemos, como dice la palabra. El Dios que estuvo con nosotras en el pasado, el que estuvo con el pueblo en el pasado, está hoy mismo en tu vida, trabajando en tu vida. Él es tu refugio, Él es tu fortaleza, Él no te ha abandonado, así como no abandonó al pueblo de Israel. Él sigue estando ahí a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras sequías, a pesar de que a veces tenemos nuestros desafíos, de nuestros miedos. Ahora veamos de los versículos del 9 al 20. Ahí me fascina porque ahí habla la insensatez de la idolatría. Los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso, dice, de ellos para nada es útil. A ellos y ellos mismos son testigos por su confusión de que sus ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechosa? He aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma las tenazas, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de un brazo. Y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y ni se desmaya. El carpintero tiene la regla y lo hace en forma de varón y semejanza del hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres
y encina, y crecen entre los árboles, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia, del que sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte de leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo que se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón. Engañado le desvía para que no libre su alma. Y ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanas, en este pasaje de Isaías denuncia lo absurdo y lo ridículo de la idolatría, ¿cierto? Usando una combinación de ironía lógica para demostrar cómo los seres humanos creen en ídolos que fueron criados con sus propias manos y luego le otorgan el poder, les otorga el poder, ¿cierto? Isaías revela lo ilógico que es adorar algo así, que no tiene vida, ni entendimiento, ni poder real. El profeta expone la insensatez de confiar en creaciones humanas para encontrar protección y salvación, ¿cierto? Isaías, ¿qué dice? Que los ídolos son vanidad, lo que significa que su trabajo es inútil. Los ídolos no ven, ni oyen, ni pueden entender. La advertencia es clara. Confiar en algo que no tiene vida, que no puede hablar, no puede responder, solo lleva a una confusión, a un fracaso. ¿Y por qué estoy haciendo muchos énfasis en los ídolos, hermanos? Dice, Isaías describe un proceso físico de crear un ídolo, comenzando con el herrero que trabaja en el fuego para darle forma de metal, seguido por el carpintero que usa la madera para tallar. Ambos son trabajos duros. Pero Isaías subraya que estos artesanos no solo son solo hombres que se cansan, tienen hambre y tienen sed y que al final dependen de la fuerza limitada de su cuerpo. Esto contrasta fuertemente con Dios, quien es omnipotente y que no tiene limitaciones humanas. Después vemos cómo Isaías señala la ironía del proceso del hombre que usa la madera para tareas cotidianas necesarias para encender fuego, para calentarse, cocinar, comer, saciarse. ¿Cómo, cómo, puede, cómo puede algo tener poder cuando fue hecho por algo humano? Sí, hermanas, me estoy enfocando en los ídolos porque
hay un punto muy importante que vamos a estudiar acerca de esto. Isaías señala que algunos adoran ídolos, no saben ni entienden, porque sus ojos están cerrados, no tienen corazón. Aquí Dios, aquí Dios habla de una ceguera espiritual. Las personas que han entregado a la idolatría están tan engañadas que no pueden ver lo absurdo que están haciendo. Confunden lo temporal con lo eterno, lo creado con el creador. La frase de ceniza se alimenta es una metáfora poderosa. Isaías está diciendo que los que adoran ídolos están llenando sus vidas con cosas vacías. Ceniza, que es ceniza, el residuo de algo quemado que ya no tiene vida, no tiene utilidad, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante que veamos esto? ¿Qué Dios nos está diciendo con estos últimos versículos? Aunque en esta época, hermana, no adoremos ídolos de madera, que no, o de metal, o como en los tiempos de Isaías, aunque hay gente que sí, pero estamos hablando de tú y yo. Dice, a veces nosotros podemos tener ídolos de formas más sutiles. Los ídolos de hoy puede ser el dinero, el éxito, la aprobación, las posesiones materiales o incluso la búsqueda de poder. Esos son ídolos de hoy modernos, hermana, a los cuales quiero que de veras pensemos un poquito de lo que Isaías nos está diciendo. Dice, también puede ocupar un lugar que solo Dios debe tener en tu corazón, ¿cierto? Quizás no estés adorando, no te postres ante un ídolo hecho de piedra o de madera, pero quizás tengamos ídolos en nuestras vidas que están ocupando el lugar de Dios. Pregúntate, ¿en qué estoy poniendo mi confianza? Puede ser que no estemos fabricando ídolos de madera o de metal, pero estamos confiando más en nuestro propias trabajo, en nuestras propias opiniones o en otras personas o en nuestras posiciones, lo que tenemos alrededor, que está ocupando el lugar más importante de Dios. ¿Dónde está Dios en tu vida? En primer lugar, ¿quién es el Dios? ¿Quién es ese ídolo al cual estamos adorando? Isaías nos desafía. Aquí la palabra de Dios nos está desafiando a nosotras a reflexionar sobre qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida hoy día. ¿A qué ídolo te estás postrando? No necesariamente tiene que ser de metal o de madera. No te alimentes de cenizas, dice la palabra. Al igual de Isaías habla de la ceniza que no tiene valor. Nosotros también podemos estar invirtiendo nuestra vida en cosas vacías. El estatus de la aprobación de los demás. Hoy en día queremos tener más seguidores en Facebook. ¿Quién nos sigue más? ¿Quién nos pone likes? Solo la palabra de Dios puede satisfacer verdaderamente nuestras necesidades, hermanas. Dice, alimentarse de cenizas, hermanas, significa poner nuestra confianza en lo temporal, en lugar de lo eterno. Dice también, dice, reconoce el engañoso corazón. El corazón humano puede ser engañoso, haciéndonos creer que necesitamos cosas
que en realidad no nos benefician espiritualmente. Es importante que pidamos discernimiento a Dios para reconocer esas áreas de nuestras vidas donde nos estamos dejando engañar. Esto puede incluir nuestras prioridades y decisiones y relaciones en tu vida moderna hoy día. ¿Ves cómo sí estamos hablando de ídolos hoy día, hermana? No tan solo en el tiempo antiguo, sino en el tiempo moderno. Dios nos habla de ídolos. Solo Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ninguno fuera de nuestra creación humana puede compararse con Él. Isaías nos recuerda que aunque podamos poner que aunque podamos poner gran valor en lo que construimos o lo que logramos, solo Dios puede salvarnos y darnos una paz verdadera. No es el dinero, no es las posiciones, no son nuestras prioridades. Es solo Dios. Estamos viviendo una vida de auténtica adoración, hermana. La adoración no se trata de solo actos externos, sino de una actitud de corazón. No es fácil caer en una rutina de actividades religiosas sin un corazón genuino de adoración, asegurarse de que nada esté compitiendo con Dios, con el lugar que Dios merece tener en tu vida. Nuestra adoración debe ser auténtica, basada en el reconocimiento de quién es Dios, quién es el Dios en tu vida y qué lugar está ocupando. ¿Quién ocupa tu vida hoy día, hermana? ¿Quién es tu prioridad? ¿Cuál es? ¿A qué le estás dando prioridad en tu vida? Isaías, hermana, nos invita a reflexionar, a poner tus prioridades en orden, a reconocer la insensatez de poner nuestra confianza en cosas temporales, creadas por hombres o a veces por nosotros mismos, por nuestros propios miedos, así como el pueblo de Israel cuando estaba pasando por problemas difíciles, por amenazas, empezaron a crear dioses. Cuando tenemos miedo, cuando estamos pasando por algo difícil, a veces empezamos nosotros a crear nuestras propias ideas, a desconfiar de Dios, a pensar que Dios nos ha olvidado, cuando Dios ha estado presente. El mes pasado yo tuve 2 muertes de familia en menos de 2 semanas. Fue una etapa difícil. Y le preguntas a Dios porque en una semana tuvimos un entierro y en la otra semana tuvimos otra. Y fue difícil porque yo le digo a Dios, pero ¿por qué Dios? Pero Dios ha estado ahí, aún en ese tiempo de dolor, Él siempre ha estado ahí. Pero hay personas, hermana, que como usted o como yo, quizás hay personas que no son tan fuertes o que no saben quién es Dios. Y empezamos a crear cosas humanas, a aferrarnos a cosas que nos está desviando de Dios. Pero en ese momento, cuando más estemos, cuando creemos que ya el agua nos llegó hasta acá, hay que tener la confianza en Dios, no aferrarnos a cosas humanas, sino a lo espiritual. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es lo eterno? ¿Quién te da vida? ¿Quién te da paz? ¿Quién es el que ha estado? ¿Quién es el que te ha creado desde el vientre? Él te formó con un propósito. Tú no fuiste hecha al azar o por ser creada nada más por hacer, por crearte. Fuiste creada con un propósito, fuiste escogida, fuiste amada y te conoció desde el vientre. Sus promesas nos ayudan, nos dan bendición.
Y no solo es para nosotros, sino para tu futura generación. Qué hermoso es saber que podemos confiar en un Dios que siempre ha sido fiel y que nunca nos dejará. Así como estuvo con el pueblo de Israel, ha estado, Él está ahí en ese momento en tu vida. También hemos visto lo inútil es que poner nuestra confianza en cosas que no tienen poder. Entonces, hermanas, antes de cerrar esta lección, que quiero que quede grabado en tu corazón, que Dios es el único digno de confianza. Dios es el único que debe de estar ocupando tu lugar. Y si hay algo más que esté ocupando tu lugar, tus emociones o cualquier cosa, que reenfoques tu vida y vuelvas a volver el camino a Dios. Dios nunca se ha ido, Dios siempre ha estado. No importa las dificultades o los retos que enfrentamos, Dios nos invita a no tener miedo. Ahora oremos, hermana. Señor, gracias porque nos amas tanto y nos conoces íntimamente, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en usted y a no dejar que nada ni nadie ocupe tu lugar en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor, y guíanos en cada paso que demos. Bendice también nuestras familias, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, nuestros esposos, Señor. Bendícenos, Señor, y ayuda, Señor, a quitar cualquier Dios, cualquier ídolo que tengamos en nuestra vida, Señor. Cualquier cosa que interfiera entre usted y yo, Señor. Guíanos, Señor. Solo queremos adorarlo a usted, vivir para usted, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra, Señor. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén. Hermanas, esta ha sido mi lección. Que Dios me las bendiga y que ojalá que Dios les haya hablado esta tarde. Que hayan sentido dónde Dios me habló, qué fue lo que dijo Dios. Quizás esta lección no fue para ti, pero confío que alguna de ustedes, Dios estuvo ahí, le habló a su corazón, a sus miedos, a sus ídolos, porque en alguna otra ocasión yo creo que todos hemos pasado como el pueblo de Israel, hemos tenido miedos, pero Dios, así como Isaías les recuerda, Él está ahí siempre. Dios ha estado en tu vida. Dios me las bendiga.